Y bien, tenemos el análisis de la herencia constructivista ofrecida por el empirismo de John Locke, la clasificación de ideas, el aprendizaje por experiencia y observación, la construcción de la comprensión, la construcción de la racionalidad y la construcción de diferencias educativas, normas dadas por Locke para una educación intelectual constructivista. Sus tratados sobre el gobierno civil, de 1960, afirmaban que la soberanía no reside en el Estado, sino en la población, donde el Estado es supremo solo si respeta la ley, viendo al Estado como una forma de organización política que cuenta con poder para dar orden y administrar la vida en sociedad. Con la aplicación del análisis, basado en experiencia y observación a la ética, política y religión, se convirtió en uno de los filósofos más controversiales de todos los tiempos. La filosofía de Hume. El conocimiento de los hechos es imposible. En la práctica pensamos en la causa y efecto, justo donde el resultado no es seguro, totalidad, pero se le brinda validez. Hume admite la posibilidad de conocer las relaciones entre ideas, pero niega la existencia de la identidad del yo, argumentando que las personas no se captan constantemente como seres diferentes entre sí, es solo un conjunto de diferentes percepciones. En el constructivismo, Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Además, establece 4 estadios del desarrollo cognitivo: la etapa sensoriomotora, la preoperacional, operaciones concretas y las operaciones formales. La sensoriomotora se caracteriza principalmente porque los niños aprenden la conducta positiva, el pensamiento orientado a medios y fines y la permanencia de los objetos. En la etapa preoperacional, el niño puede usar símbolos y palabras para pensar. Además, soluciona intuitivamente los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. En las operaciones concretas, el niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de clasificación y de conservación. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. Y por último, la etapa de las operaciones formales. El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y el razonamiento proporcional. Y bien, ahora tenemos el aprender descubriendo mediante la interacción social, es decir, el aprender a aprender. Tenemos las principales habilidades del pensamiento, que son las metacognitivas, que hablan acerca de planificar, evaluar y organizar. Las habilidades de razonamiento, que son la inducción y la deducción. Las habilidades para solucionar problemas, es decir, el seleccionar información, identificar una meta, planificar y tener una acción para llegar a esa meta. Y por último tenemos las estrategias de aprendizaje, el repasar, elaborar y tener hábitos y técnicas para solucionar las diferentes tareas que tendremos a lo largo de toda nuestra vida. Aprendizaje significativo de David Paul Azubel. Dar sentido a lo aprendido. Memorizar relaciones con lo ya conocido, que es representativa, conceptual y proposicional. Vygotsky hay una relación en el desarrollo y el aprendizaje. Él define lo que es el proceso de interiorización como una reconstrucción interna de operación externa, es decir, pasar lo interpersonal a lo intrapersonal. Vygotsky establece 3 zonas de desarrollo: próximo, potencial y real. El próximo se refiere a las estrategias pedagógicas, la maduración intelectual y potencial con o sin intervención de otro, además de la capacidad intelectual que se encuentra de manera latente. Potencial. Desarrollo y aprendizaje van de la mano, pero no son lo mismo. A mayor grado de socialización, mayor grado de nuevos conocimientos. Andamiaje. Proceso interno, comprensión conceptual a través de una estrategia cognitiva. El concepto de la reconceptualización, que no es otra cosa que plantear preguntas en función de una respuesta esperada. Esto se logra mediante el diálogo entre el docente y el alumno. Sin embargo, cabe mencionar que todo proceso de aprendizaje de la matemática a cualquier nivel consta de 3 aspectos importantes, que son conocer el contexto, utilizar ciencias alternativas afines a la matemática, tales como la física y la química, y promover la autonomía del estudiante. ¿Qué se espera que el alumno logre con las matemáticas? Manipular objetos, activar la capacidad mental, ejercitar la creatividad, reflexionar sobre su propio proceso del pensamiento y adquirir confianza en sí mismo, además de divertirse con su propia creatividad mental. Preparación necesaria para la enseñanza de matemáticas. La preparación para este tipo de enseñanza requiere una inversión personal, seria y profunda. Y se nos propone una estrategia, la formación de grupos de trabajo.
que como ventajas nos traería el enriquecimiento al percibir distintas formas de afrontar una misma situación. Son distintas perspectivas, y el grupo proporciona apoyo y estímulo, y se logra un contraste en su progreso. Al final, prepararse es la mejor ayuda para nuestros estudiantes. El papel del juego es determinante en la enseñanza de las matemáticas, ya que comparten características semejantes, como lo son el conocer las reglas y elementos que están relacionados en el juego, adquirir experiencia en dicho juego, y una vez que se tiene experiencia y se ha tenido el gusto por jugar, aprendemos a resolver situaciones imprevistas de forma original, lo que análogamente en la matemática sería aplicar los teoremas y conocimientos adquiridos en la resolución de nuevos problemas. Posiblemente ningún otro camino puede transmitir cuál es el espíritu correcto para hacer matemáticas como un juego bien escogido. Es el aprendizaje. El aprendizaje visto como un proceso donde se adquieren habilidades, conductas y diversos conocimientos por medio del estudio y la experiencia. Es la disciplina que en relación a los procesos neurobiológicos en el aprendizaje permite conocer mejores métodos para la enseñanza. Se apoya principalmente en el estudio del sistema nervioso central, que es el que trabaja en conjunto mandando señales desde y hacia el cerebro, controlando así las acciones del individuo. El cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo. El hemisferio derecho es el encargado de regular el proceso sensorial, es decir, las emociones. Por otro lado, el hemisferio izquierdo es el encargado de controlar el pensamiento lógico y la resolución de problemas. Es importante que se trabajen de manera conjunta ambos hemisferios, es decir, tomar en cuenta las emociones, maneras y ritmos de aprendizaje que posee el alumno para hacer de este algo efectivo. Conductivismo. El conductivismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Desde la perspectiva conductista se enfatiza con los vínculos entre estímulos y respuestas en contextos determinados. Los conductistas proponen que como seres vivos nuestra conducta está determinada por los refuerzos y castigos. En el ámbito educativo, los conductistas consideran que la educación es un proceso que lleva a controlar la conducta de las personas y define el aprendizaje como un cambio permanente en el comportamiento. Un descubrimiento central de esta investigación fue que las personas podían aprender nuevas acciones con el simple hecho de observar a otros realizarlas. Los principios cognitivos sociales se han aplicado al aprendizaje de habilidades cognitivas motoras, sociales y de autorregulación, así como a otros temas, por ejemplo la violencia, el desarrollo moral, la educación, la salud y los valores sociales. Cuando los factores ambientales son débiles, predominan los factores personales, como cuando se pide a los aprendices que escriban un informe sobre el libro que deseen y eligen uno que disfrutan. Mediante la observación, los alumnos a menudo aprenden algunos de los componentes de una habilidad compleja y no otros. La práctica ofrece a los profesores las oportunidades para brindar retroalimentación correctiva a los estudiantes con el fin de que perfeccionen sus habilidades. La facilitación de la respuesta. Las aprenden con habilidades y conductas que no ejercen por falta de motivación o interés, en donde se obtiene información acerca de la pertenencia de la conducta y podría sentirse motivado a actuar si se recibe consecuencia positiva. La inhibición es cuando con castigos se forma un comportamiento negativo. Por otro lado, la desinhibición ocurre cuando los modelos se comportan de maneras amenazadoras o prohibidas sin sufrir consecuencias, lo cual lleva a los observadores a comportarse de la misma manera. Modelamiento cognitivo. Se complementa la explicación de la información y demostración con la verbalización de los pensamientos y razones para realizar los problemas, como por ejemplo 234 más 45, que el alumno entienda la explicación o el problema dado. Teorías de proceso de información. Un proceso es una serie de fases sucesivas para realizar correctamente alguna actividad. En este caso, veremos la importancia que tiene la memoria al momento de almacenar información. La mente es un sistema que procesa información. Los seres humanos somos procesadores de información, entre otras opiniones. Pero para lograr un proceso de información debemos observar, analizar, describir, para así poder comprender la información que hemos recibido. El modelo de memoria de dos almacenes es un modelo explicado a través de los resultados de varias investigaciones. Por ejemplo, uno de sus hallazgos más efectivos consiste en que cuando las personas debemos aprendernos una lista de objetos, tendemos a recordar mejor los primeros y los últimos, donde los objetos que describimos mejor son los del principio, es decir, son los que recordamos con más frecuencia. La información que se pierde dependerá de las características
del estímulo y las necesidades del organismo. La atención selectiva requiere que los estímulos sean filtrados para poder dirigir la atención. La atenuación es como bajar el volumen. Por tanto, si tienes 4 estímulos en una habitación, la televisión, una persona hablando por teléfono y la radio, puedes bajar el volumen de 3 para centrarte en el estímulo restante. Otro modelo importante mencionar es el modelo de Deutsch. Es una escuela de pensamiento que se encarga de observar la mente humana y el comportamiento del ser humano como un todo. La ley de proximidad. Esta ley nos habla acerca de que agrupamos la información del mundo externo según la distribución espacial de los objetos que observamos. La ley de tendencia al cierre, o simplemente ley de cierre, se relaciona estrechamente con la ley de pragnancia. A grandes rasgos, dice que privilegiamos mentalmente la información que nos ayuda a crear contornos o límites de las figuras. Ley de la continuidad. La ley de la continuidad se relaciona tanto con la ley del cierre como con la ley de la pregnancia y de la proximidad. Explica que tendemos a percibir como continuos los detalles que se nos presentan juntos, aunque en realidad están separados o aunque se encuentren interrumpidos. Es también conocida como la ley de igualdad. Propone que nuestra percepción clasifica la información según qué tanto se parecen entre sí los estímulos que observamos. La ley de la pregnancia. Esta ley se define como la tendencia a organizar los fenómenos externos dentro de categorías simples. Por ejemplo, al observar una burbuja de jabón, haremos una representación mental acerca de su forma circular, su textura y su tamaño. La relación figura-fondo. Las leyes de la Gestalt antes descritas fueron también resumidas en un mismo principio, la ley de la relación figura-fondo. Las leyes anteriores describen la forma en la que la percepción construye nociones de objetos, sin resaltar los elementos externos que permiten discriminar una forma de otra. Campos conceptuales. La teoría de los campos conceptuales cierne el desarrollo del conocimiento. Su definición engloba muchas cosas, desde situaciones y conceptos hasta teorías en sí, todo encerrado y englobado en una sola teoría, además de que gracias a esto se puede entender más fácil los signos y sus significados. Estructuras aditivas en un campo conceptual. Lo podremos definir en pocas palabras como un conjunto de operaciones o conceptos con el fin de permitir un mejor análisis en temas sobre las matemáticas. Mediación de la enseñanza y su importancia. La mediación de la enseñanza es impartida por los profesores y su objetivo es hacer que el alumno o el receptor de la información aprenda o absorba las enseñanzas impartidas sin importar los temas o subtemas. ¿Qué es mediación? Se define como procesos participativos y voluntarios, además de reflexivos, y su objetivo es buscar una solución pacífica. ¿Cómo opera el conocimiento de forma visible cuando el alumno expresa lo que ha aprendido? ¿Qué son las invariantes y cómo operan? Son conocimientos expresados en esquemas, y su función aquí es dirigir el conocimiento a la toma de decisiones y ayudarnos a tratar la información al momento. ¿Cuál es la manera visible de la forma predicativa del conocimiento? Pues bien, es cuando los alumnos logran expresar y explicar lo aprendido. El aprendizaje significativo según David Ausubel. Su conocimiento verdadero se basa en que no hay aprendizaje nuevo, sino que todo el aprendizaje se conecta con aprendizajes anteriores. En pocas palabras, puede ser información diferente, pero se puede relacionar con las anteriores. Definición de concepto acto y teorema en acto. Concepto acto es la definición del pensamiento que se considera pertinente y teorema en acto consiste en ideas tenidas como válidas. La importancia de conocer los conceptos y teoremas en acto. Son la base conceptual que nos permite obtener información pertinente, y a partir de aquí se puede decir que infieren en las reglas de acción más adecuadas. ¿De qué está formado el conocimiento intuitivo contenido en la conducta? De una diversidad de variantes de operaciones, independientemente de si el concepto es implícito o explícito. En el constructivismo, el docente es el encargado de guiar al alumno en el proceso de aprendizaje, preparándolo mediante conceptos que el alumno entenderá,
procesará y después interpretará a su manera. Sabemos que el alumno ha obtenido un aprendizaje significativo cuando es capaz de diferenciar los conocimientos previos al nuevo obtenido. No los concibe como conceptos diferentes, sino conceptos enriquecidos. El constructivismo permite el desarrollo de los individuos así como el de la cultura misma, también utilizado en la cultura científica. Relaciones aditivas. Los problemas aditivos simples son textos que se deben trabajar con los niños de manera verbal, leyendo o platicando con ellos, y que se resuelven utilizando solo una suma o resta. La forma en que se estructura el texto de los problemas debe permitir que los niños comprendan cómo pueden relacionar las cantidades para resolver las situaciones que se le presentan. Es decir, el cómo operar con los números y la manera en la que puede representarlo incluso con dibujos.